Te perdono. Este es el nombre de la matutina para el día de hoy. Sin lugar a dudas, Sandrita, nos cuesta perdonar en algunas circunstancias, pero hoy en nuestra matinal estaremos viendo la importancia del perdón. Y sabes, Sarita, que es necesario perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a nuestros padres, perdonar a nuestro esposo, a nuestros hijos, y se quita un peso de encima cuando nosotros perdonamos de corazón. Así es, Sandrita, así que vamos entonces a abrir nuestra Biblia, vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34. ¿Qué dice, Sandrita? Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow, Jesús en un momento tan crítico como fue su muerte, mientras que estaba siendo azotado, mientras que estaba en una situación muy compleja, él estaba pensando en perdonar a todas aquellas personas que lo estaban haciendo sufrir, y eso es un ejemplo significativo para nosotros. Vamos a orar, Sandrita, porque tenemos que perdonar. Oremos. Señor, gracias por el perdón, gracias porque lo has puesto a disposición de nosotros, gracias porque tú nos perdonas a nosotros. Y en este momento queremos pedirte, Señor, que nos dé sabiduría. Vamos a leer esta matutina y necesitamos aprender lecciones significativas. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, Sandrita, entonces hoy es 19 de marzo, dicho sea de paso, mañana estaremos en nuestro programa de oración por nuestro canal de YouTube y nuestra página de Facebook, Ministerio Madres de Rodillas, así que quiero invitarte a las 8 de la noche, hora de Colombia, que no te pierdas y te unas para que juntos podamos orar. Así es, Sarita. Y seguimos la lectura hermosa de la matutina. Muchas mujeres cargan aún con los recuerdos de un papá o una mamá que estuvieron ausentes emocional o físicamente, o de un abuso físico, verbal o emocional que sufrieron y les produjo heridas profundas. Son incapaces de perdonar y no lo logran. Y es que la falta del perdón puede manifestarse de diversas maneras, como dificultad para reconocer y disfrutar de buenas relaciones, ansiedad crónica, depresión severa, desconfianza generalizada, baja autoestima, ira, odio o resentimiento. Sí, es cierto que hay heridas que hacen muchísimo daño, pero también es cierto que cuanto mayor es la herida, mayor es la cura que el perdón puede traer. El único remedio para el rencor es el perdón. Me gusta mucho cómo lo expresó Corrie ten Boom, escritora holandesa que salvó la vida de muchos judíos durante la ocupación nazi de Holanda. Ella observaba: desde que finalizó la guerra, tuve una casa en Holanda para víctimas de la brutalidad nazi. Aquellos que eran capaces de perdonar a sus ex enemigos regresaron al mundo y reconstruyeron sus vidas a pesar de las cicatrices, mientras que aquellos que alimentaban el rencor permanecieron inmóviles. ¿Qué alimentarás tú, el perdón o el rencor? Esa es una excelente pregunta a tener en cuenta. Y fíjate que sigue diciendo, Sandrita, que el psiquiatra Timothy Jennings nos habla de 7 mitos del perdón, ayudarnos así a tener claro qué es lo que no es perdonar. Así que son 7 mitos, vamos a ir leyendo uno a uno. Empiezo con el primero. Mito número 1, prestemos atención. Dice: solo debo perdonar si el ofensor se disculpa. Entonces decimos que esto es un mito porque no es así. El ofendido debe ofrecer perdón, haya o no haya disculpa, porque es el primero que necesita sanar. Amén. Dice, mito número 2, el perdón equivale a la salvación. No, la salvación requiere arrepentimiento y transformación. Importantísimo. Mito número 3. Si perdono, estoy aprobando el error. Y esto es un mito porque cuando perdono, no apruebo el error, sino que muestro la única forma saludable de reaccionar tras un error. Las consecuencias del ofensor aún pueden seguir. Mito número 4. Perdonar nos hace vulnerables. Al contrario,
No perdonar y permitir que el resentimiento y la ira crezca en nuestro interior es lo que nos hace vulnerables. Y a veces pasa eso, ¿verdad? Que no queremos dar nuestro brazo a torcer porque creemos que es vulnerabilidad. Mito número 5. Perdonar significa restaurar la confianza. Pues no necesariamente, porque el perdón no cambia al ofensor. Solo puede cambiar si éste se arrepiente. Mito número 6. Perdonar es olvidar. No en el sentido de borrar de la memoria, sino en el sentido de pérdida de relevancia. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, y el mito número 7 dice, perdonar significa que el ofensor queda impune. Lo cierto es que el pecado por sí solo ya destruye algo en el pecador. Así que no existe tal impunidad, Sandrita. Dios quiere obrar en ti una cura real y una transformación en tu ser. Perdona y estarás cooperando con Dios en la restauración de su imagen en ti. Interesantísima esta lección, Sandrita, sin lugar a dudas. Nosotros tenemos que perdonar y esto es una cura indiscutible para nuestro corazón. A veces nos sentimos enfermos, que nos duele algo, que nos duele esto, nos duele lo otro y realmente estamos cargados de tanto resentimiento, de tanto dolor en nuestro corazón. Existe tanta falta de perdón y esto nos ha hecho hasta enfermar. Sí, Sarita, sabe que porque empezamos a alimentar en nuestra mente el rencor. Y cada día, en vez de pensar en la bendición que Dios trae para nuestra vida, empezamos a darle ese gigante en el rencor. Es decir, no pensamos en perdonar, sino al contrario. Y el enemigo nos lleva a que ese rencor crezca para que haya una venganza. Es que si me las hizo, me las paga. Pero en el nombre del Señor, hoy la matutina nos está diciendo que debemos perdonar, y perdonar es sanar la herida, perdonar es sanar nuestro, aunque no nos pidan perdón, nos dice la autora, y es muy valioso porque generalmente dice, como no me pediste perdón, ni yo te perdono. No, debemos perdonar, y sabes, Sarita, que el único que nos puede ayudar a perdonar realmente en nuestro corazón y perdonar de verdad es nuestro Dios. Cuando nosotros caemos de rodillas y le decimos, Señor, estoy sintiendo este dolor como decía la matutina, porque mi papá me ofendió, mi mamá, mis hermanos, porque guardo este resentimiento allí guardando en mi corazón. Y eso lo que está haciendo es causarnos muerte espiritual. Sandrita, sin lugar a dudas, cuando nosotros hablamos de perdonar, nos cuesta un poquito, porque no sé, hay el dolor del que estamos hablando, porque consideramos que no somos nosotros quienes debemos de acercarnos, consideramos que a lo mejor es la otra persona, pero cuando nosotros hablamos de perdonar, también se nos puede venir a la mente que si yo perdono es como si le restara valor al dolor que yo estoy sintiendo o le restara valor a lo que hizo la otra persona, y eso yo creo que lo pone el enemigo de Dios en nuestra mente para que nosotros tengamos en nuestro corazón eso guardado y no nos queramos deshacer de ese sentimiento tan feo que a lo mejor nos invade, nos enferma, nos tiene con nuestra alma arrugada. Y yo creo que es un momento especial para que nosotros recordemos que vale la pena perdonar y que esto no significa justificar el mal, sino que al contrario, esto significa que tú necesitas sanar. Y me gustó esa parte en la matutina, Sandrita, que decía que entre más daño tú tengas, con mayor razón tú necesitas un perdón, porque cuando el perdón llega a tu vida te permite sanar muchas cosas, tu semblante cambia, tu ánimo cambia. Y no sé si has visto de pronto algunas personas que todo el tiempo están como de mal humor, que todo el tiempo están irritables, y algo tiene que pasar ahí en ese corazón. Que uno dice, la persona se siente cargada. Así y es. se siente cargada espiritualmente, emocionalmente, los proyectos de su vida no caminan, su familia, generalmente ese resentimiento se siembra a los miembros de su familia y lo que hace es crear una sombra de tristeza, de depresión.
pero nosotros no podemos ser mujeres que vivimos en el pasado, Sarita, como en ese baúl de los recuerdos, de la tristeza que me hicieron, de las heridas. Y cada vez que tenemos ese pensamiento, quizá esa herida empezamos a echarle limón para que más nos duela. Y el Señor nos está diciendo que Él es el bálsamo para nuestra salvación, para nuestras heridas. Él es el bálsamo divino, Él cura nuestras heridas, sana nuestros quebrantos, dice la palabra del Señor. Así que somos libres en Cristo y no necesitamos vivir siempre recordando el pasado doloroso que por alguna circunstancia tuvimos que vivir. Somos libres en Cristo para ser mujeres que ahora reconocemos a ese Dios que nos perdona a nosotras y que también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como dice la palabra de hoy. Así es, Sandrita, y sabes que a lo mejor ustedes pueden decir, bueno, eso lo están diciendo ellas porque no saben lo que a mí me hicieron, porque no saben lo que a mí me pasó, pero perdonar a esta persona debe ser totalmente difícil, imposible, porque con todo lo que me hizo, a lo mejor yo puedo empezar a decir eso, o a lo mejor tú estés diciendo eso en este momento, pero sabes, por muy fácil o muy difícil que sea esta tarea de perdonar para ti, tú no lo puedes hacer sola. Tú necesitas a Jesús. Yo necesito a Jesús. Yo no puedo perdonar si no tengo a Jesús en mi corazón, si no le hemos pedido a Dios que nos ayude a pedir perdón o que nos ayude a recepcionar ese perdón para otra persona. Y creo que es muy importante que cada uno de nosotros recordemos que Jesús es quien nos va a ayudar a perdonar, es quien nos va a dar el querer como el hacer, porque a lo mejor es que yo ni quiero. Porque alguna persona puede decir, bueno, a mí sí me gustaría perdonar, pero otra persona dice, no, eso no se perdona, eso es algo imperdonable. Pero yo creo que pedirle al Señor que nos ayude a tener ese deseo de perdonar y a hacer ese acto de perdón, lo vamos a lograr solamente con su ayuda, Sandrita. Amén. Y saber que cuando nosotros perdonamos somos sanas espiritualmente. Y nosotras al perdonar regamos en nuestra familia, sembramos en nuestra familia la esencia del amor que solamente la da Cristo Jesús. Y si aprendemos a sembrar la semilla del perdón en nuestros hijos, de seguro ellos también van a perdonar en los momentos en que tengan que vivir en la escuela, en el colegio, en la universidad. Ellos van a aprender a perdonar. Sembremos hoy la semilla del amor y el perdón y sobre todo de la misericordia en nuestros hijos, en nuestro esposo, en las personas que están cerca de nosotros. Y si en el pasado hemos sido víctimas de una situación muy dolorosa, hoy es el día de decirle, Señor, ayúdame a perdonar. Amén. No quiero seguir cargando este rencor, este dolor, esta herida que me hace llorar, que no me deja ser feliz. Señor, tú puedes transformar mi vida de una mujer dolida, porque como dice la palabra del Señor, y es una promesa, Sarita, el Señor dice, yo cambiaré tu manto de dolor y tristeza por un manto de alegría. Y es lo que necesitamos vivir cuando hay perdón, alegría. Amén. Seamos libres en Cristo Jesús. Atrevámonos a pedir perdón y por supuesto perdonemos también a aquellas personas que nos han ofendido. Y Sandrita, si Jesús fue capaz de en ese momento de dolor solicitar el perdón para las personas que lo estaban crucificando, también nos perdona a ti y a mí todos los días, cada vez que nosotros cometemos errores y vamos ante Él y le pedimos perdón. Él está dispuesto a perdonarnos, nos ha perdonado muchas y nos seguirá perdonando. Creo que es el ejemplo máximo de pedir perdón. Así Amén. Que vamos a orarle al Señor y vamos a decirle, Padre Celestial, ayúdame a perdonar. Amén. Señor y Dios Todopoderoso, Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas a perdonar. Oh Dios, a algunos de nosotros nos es difícil perdonar. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Enséñanos a perdonar, a mostrar amor, perdón, misericordia, bondad. Solamente tú lo puedes hacer, ese cambio de transformación real en nuestra vida.
Señor, sana nuestras heridas, calma nuestros dolores y ayúdanos a ser una fuente de perdón para todas las personas que están cerca de nosotros. En Jesús, amén. Amén.